Cancelé mi boda porque mi madre me pidió el favor más horrible jamás imaginado. Honestamente todavía no puedo creer que hace apenas un mes estaba eligiendo mi vestido de novia en Barcelona, y hoy estoy sentada en el suelo de un apartamento vacío, sosteniendo un catálogo de bodas rasgado. Lo peor de mi vida no fue cuando descubrí que mi prometido me engañaba, sino cuando mi madre me llamó para decirme que tenía que pedir un crédito masivo para el hombre que me había golpeado durante años. Lo dijo con una calma increíble, como si solo me estuviera pidiendo que la llevara a la panadería. Me llamo Isabella, tengo 30 años, y creí que por fin había conseguido salir del pozo en el que crecí. Soy arquitecta de interiores, tengo un buen sueldo, y estaba a punto de casarme con Javier. Él no era perfecto, claro, pero era estable, y yo me aferraba a esa estabilidad como a una tabla de salvación en medio del océano. Los hechos que estoy a punto de contarte sucedieron en solo 3 semanas, pero destruyeron todo lo que me había costado décadas construir. Todo comenzó de la manera más simple, como la mayoría de los desastres. Era un jueves de principios de noviembre. Estaba en la oficina, terminando los planos para la reforma de una casa en la calle del Sol. Recibí una llamada de mi madre, Elena. No vivimos cerca y no la llamo a diario. Nuestra relación siempre ha sido tensa, ella siempre necesita algo de mí, pero estoy acostumbrada. Ella vive con Ricardo, su marido. Mi padrastro. Es importante recalcar que no es mi padre biológico. Hola, Isabella, ¿estás ocupada? Siempre comienza así. Le dije que podía hablar un par de minutos. Y luego fue directa al grano, sin preámbulos. A Ricardo le han diagnosticado algo serio. Es algo parecido a una neoplasia, pero es tratable. Necesita una intervención y un ciclo de terapias. Las facturas son desorbitadas, no podemos pagarlas, y nuestro seguro solo cubre una pequeña parte. Te llamo porque eres la única que puede ayudarnos. Necesitamos un préstamo de 160.000 euros. Casi se me cae el móvil. ¿160.000? Gano bien, pero tengo una hipoteca, deudas universitarias. Y además, es Ricardo. Mi padrastro. Tomé aire. Mamá, ¿te das cuenta de la cantidad de la que me estás hablando? No puedo pedir un crédito así, es totalmente irreal. ¿Y por qué yo? Ricardo tiene trabajo, tú también. Elena me cortó entonces, y su tono se volvió glacial. Lo despidieron después de coger la baja por enfermedad. Y yo tengo que cuidarle. No tenemos otra opción. Contábamos contigo. Tienes estabilidad, un buen sueldo. El banco te lo dará. Me quedé en silencio. Los recuerdos me golpearon en una oleada repentina y físicamente palpable. Yo tenía unos 16 años cuando Ricardo me pegó por primera vez, y no fue algo puntual. Era un miedo constante, una tensión permanente. Los moratones que tenía que esconder bajo la ropa, las mentiras que inventaba en el instituto. ¿Y Elena? Ella siempre fingía no verlo. Su frase estrella era, no le provoques, solo está cansado. Crecí convencida de que era mi culpa. Y ahora, años después, me pide que le salve la vida. Mamá, ¿recuerdas lo que me hizo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Eres consciente de a quién me estás pidiendo que patrocine? Ella ignoró la pregunta. Completamente. No me importa lo que haya pasado en el pasado, no tiene importancia. Él es mi marido y necesita ayuda. ¿Tu ayuda? Y fue entonces cuando lanzó la amenaza, la que aún resuena en mi cabeza. Las palabras que lo voltearon todo e hicieron que ese mismo día llamara a Javier para decirle que la boda quedaba anulada. Isabella, si te niegas, olvídate de llamarme mamá de nuevo. Ya no eres nuestra hija. Eso fue todo. Un ultimátum. O salvar a mi abusador a costa de mi futuro financiero, o perder a la única persona que me queda como madre. Mi madre. La única que debió protegerme. Pero ella lo eligió a él. Siempre lo eligió a él. No respondí. Simplemente colgué. Y en ese instante me di cuenta de que ya no tenía familia. Y quizás nunca la tuve. Ahora me tocaba decidir qué hacer con este pacto de 160.000 euros con el diablo. Llamé a Javier, cancelé la reunión con la organizadora. Le expliqué lo ocurrido.
Y su respuesta fue tan vacía e indiferente que entendí que mi problema no le afectaba, él solo veía mi dinero. Isabella, es tu familia, tú sabrás. Pero piensa en cómo afectará eso a nuestro presupuesto. Colgué. Mi madre me da un ultimátum que involucra a mi abusador, y mi prometido está preocupado por nuestro presupuesto. Estoy sola. Completamente sola. Y solo me queda un mes para tomar una decisión que definirá el resto de mi vida. La boda está cancelada. El juego acaba de empezar. Al día siguiente no fui a la oficina. No pude. Simplemente me quedé sentada en el sofá, mirando el techo, sintiendo esa piedra fría y pesada en el estómago. El silencio del apartamento en Madrid, que solía ser un signo de paz, ahora se sentía como un vasto y ensordecedor vacío. Se suponía que debía estar cerrando los detalles florales con Javier, pero en su lugar, estaba mirando el espacio donde estaban pegados los bocetos del vestido de novia, ahora una pared blanca. Todo se sentía falso, estabilidad que creía haber construido a mi alrededor resultó ser una frágil cáscara. Javier me llamó 5 veces. Finalmente contesté la sexta. No sonaba preocupado por mí, sonaba molesto por la interrupción logística. Mira, Isabella, lo entiendo. Tu madre está siendo manipuladora, pero ¿de verdad necesitamos cancelar toda la boda? ¿Quizás solo posponer los pagos de las arras? Podemos hablar de este tema del crédito de manera racional. Racional. Esa palabra me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía haber algo racional en todo esto? Mi pasado estaba siendo utilizado como arma contra mi futuro, y Javier lo veía como un problema de planificación financiera. Intenté explicarle el impacto emocional total del ultimátum de Elena. Me dijo que no soy su hija si me niego, Javier. Ella lo eligió a él. De nuevo. ¿Entiendes lo que significa? Significa que yo fui un error, y él era la preferencia. Suspiró el sonido fuerte y teatral a través del teléfono. Entiendo que estés molesta. Pero hemos planeado esto durante casi un año. Simplemente habla con un asesor financiero. Mira si puedes conseguir un crédito más pequeño, quizás negociar los costes del tratamiento. Hay opciones además de tirar por la borda todo lo que hemos construido. Me di cuenta entonces de que no estaba hablando de nosotros. Estaba hablando de su imagen, su círculo social, la inversión que había hecho en el gran día. No veía a la niña con moratones escondiéndose bajo una manta, veía a una socia que amenazaba con desestabilizar el presupuesto. Le dije que necesitaba espacio, que era mi forma educada de decir, vete, no soporto tu calma egocéntrica ahora mismo. Hice algo que no había hecho en años. Fui a la caja de cartón polvorienta escondida al fondo de mi armario. Dentro había viejos boletines escolares y algunos dibujos, pero buscaba otra cosa. Un diario viejo y barato. Hojeé las páginas. La letra era infantil y temblorosa. 17 de enero. Estaba enfadado por el volumen de la televisión. Mamá solo miró. Dijo que yo estaba siendo demasiado ruidosa y que me lo merecía. Me duele mucho el hombro. 3 de febrero. Intenté esconderme en el trastero, pero me encontró. Me odia. Mamá solo llora después y dice que deberíamos rezar por su paciencia. Al leer esas entradas, los detalles clínicos y estériles del abuso, sentí que la rabia que había reprimido durante tanto tiempo hervía. Este era el hombre que Elena quería que salvara. Esta era la carga que estaba tratando de obligarme a llevar. Decidí investigar la situación de Ricardo por mi cuenta, no confiando en el relato frenético de Elena. Llamé a una vieja amiga de la familia, una enfermera jubilada llamada Marta, que todavía vivía en su pueblo. Lo dije de forma casual. Marta, escuché que Ricardo no está bien. ¿Qué está pasando exactamente? Marta dudó al principio, pero la presioné suavemente. Elena no me está contando toda la verdad y necesito saber la realidad antes de tomar cualquier decisión importante. Marta bajó la voz, un susurro conspirador que me recorrió la espalda. Es la neoplasia, Isa, sí. Agresiva. Pero Elena, está exagerando los costes y la urgencia. El médico les dijo que necesitaban la cirugía antes de final de mes, sí, pero el hospital ya les aprobó un descuento benéfico significativo debido a su desempleo. No necesitan 160.000 euros.
Quizás 45.000 euros para cubrir el copago y los medicamentos de quimioterapia especializada que no están totalmente cubiertos. 45.000. No 160.000 euros. Elena estaba mintiendo. No solo sobre la carga moral, sino sobre el precio real de mi potencial libertad. Ella infló la cifra en más de 3 veces. ¿Por qué? Me recosté el diario cayendo al suelo. Esto no era solo una súplica desesperada de ayuda. Esto era una maniobra financiera calculada, disfrazada de un deseo de moribundo. Elena no solo estaba aprovechando mi culpa, estaba tratando de usarme para asegurar una enorme cantidad de capital, quizás para pagar otras deudas o para mantener un estilo de vida cómodo mientras Ricardo se recuperaba. El shock inicial fue malo, pero esta nueva comprensión era peor. Significaba que mi madre no solo estaba emocionalmente cegada, estaba activamente, deliberadamente engañándome por lucro, manteniendo la amenaza de la excomunión emocional sobre mi cabeza. Mi trauma pasado era una ficha de negociación, y el precio estaba inflado. Todavía no conocía el secreto completo, el verdadero propósito de los 160.000 euros, pero la tensión había aumentado inmediatamente. La elección ya no era sobre salvar una vida, era sobre exponer una mentira. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Elena. Simple, directo. Necesitaba verla cara a cara. Necesito hablar. Voy a ir este fin de semana. Tenemos que discutir el desglose financiero exacto. Trae los documentos médicos. La respuesta llegó casi al instante: no te molestes con los documentos. Solo trae tu decisión. La frialdad era asombrosa. Ella no quería transparencia. Solo quería el dinero. El reloj seguía corriendo. Me quedaban 2 semanas antes de la fecha crucial de la cirugía que me había dado. El viaje hasta su casa me llevó 6 horas. 6 horas de silencio absoluto roto solo por el zumbido de los neumáticos en el asfalto y el implacable batir de mis propios pensamientos. Cada kilómetro se sintió como un paso hacia atrás, hacia esa casa asfixiante donde aprendí a andar de puntillas. No le dije a Javier que iba. No le dije a nadie. Esta confrontación tenía que ser solo mía. Necesitaba mirar a Elena a los ojos y comprender la profundidad de su engaño. Cuando llegué, la casa se veía exactamente igual, ordenada, ligeramente asfixiante, con las persianas siempre a medio bajar, manteniendo la luz y la verdad fuera. Elena abrió la puerta. Se veía cansada, su rostro marcado por un estrés genuino, lo que complicaba las cosas. No era solo una estafa fría, había miedo y agotamiento reales allí, difuminando la línea entre la desesperación y el cálculo. Isabella, pensé que llamarías primero, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Su voz carecía de la dulzura manipuladora habitual. Ricardo estaba en el salón, dormido en el sillón reclinable. Incluso en su estado debilitado, verlo me erizó el pelo de la nuca. Su rostro estaba pálido y demacrado, una máscara de enfermedad, pero aún podía ver las líneas duras del hombre que disfrutaba viéndome encogerme. Evité mirarlo y me centré en Elena. Necesitamos hablar del dinero, mamá. De todo. Nos movimos a la cocina, la única habitación donde sentía que podía respirar un poco. Puse mis manos planas sobre el desgastado mostrador de formica. He hecho algunas averiguaciones. Sé que el hospital les dio un descuento. Sé que la cantidad requerida es significativamente menor a 160.000 euros. ¿Por qué me mentiste? El cambio en su comportamiento fue inmediato y aterrador. La madre agotada se desvaneció, reemplazada por la mujer acorralada y defensiva que recordaba de mi infancia, la que protegería a Ricardo a toda costa. Sus ojos se estrecharon. No te atrevas a venir aquí y acusarme de mentir. Estás tratando de buscar una excusa, ¿verdad? Tratando de evadir tu responsabilidad. Justo como siempre hacía tu padre. No se trata de buscar excusas. Se trata de ser transparente cuando me pides que arruiné mi vida financiera. ¿Para qué son los 115.000 euros extra, Elena? Dime la verdad. ¿Es para otras deudas? ¿Está Ricardo en problemas con alguien más? Golpeó la mano sobre el mostrador, el sonido brusco y discordante. Este era el conflicto duro. No te concierne.
Todo lo que te concierne es que pedí 160.000 euros y me los darás si quieres seguir siendo parte de esta familia. No tengo que justificar mis necesidades ante ti. ¿Tus necesidades? ¿O sus necesidades? Dime esto, mamá. Si pido este crédito, si destruyo mi estabilidad financiera, si me endeudo por años, ¿finalmente reconocerás lo que me hizo cuando era niña? El silencio se estiró, espeso y tóxico. Su mirada se dirigió brevemente hacia el salón, hacia Ricardo. No podía mirarme a los ojos. Eso fue hace años, Isabella. Necesitamos centrarnos en el presente. En salvar su vida. Me hizo daño, mamá. Me hizo daño físico y tú lo permitiste. Lo protegiste. Y ahora quieres que yo financie su recuperación. Te pregunto por última vez que seas honesta sobre el dinero y que reconozcas mi pasado. Di su nombre, mamá. Di, Ricardo te hizo daño, y lamento no haberlo detenido. Su rostro se contorsionó. Era una mezcla de furia y miedo. Se inclinó sobre el mostrador, su voz cayendo a un áspero susurro. ¿Estás siendo vengativa, Isa? Egoísta. Esto es lo que el dinero le hace a la gente. Ricardo ha cambiado. Se está muriendo. Y tú estás manteniendo su vida como rehén por unas viejas historias exageradas. Exageradas. Esa fue la puñalada final. No solo estaba mintiendo sobre el dinero, sino que estaba minimizando el trauma. No lo haré, declaré mi propia voz firme a pesar del temblor en mi pecho. Quizás hubiera estado dispuesta a cubrir los costes médicos reales, los 45.000 euros, porque a pesar de todo, te tengo lástima, mamá. Pero no seré chantajeada por 160.000 euros. Y no te perdonaré que minimices lo que me hizo. Se irguió una figura imponente de frío resentimiento. Entonces vete. Sal de mi casa. Ya terminaste aquí. No me vuelvas a llamar. No eres mi hija. Claramente te importa más tu preciado historial crediticio que la tranquilidad de tu propia madre. No lloró. No hubo tristeza. Solo un rechazo frío y duro. La finalidad absoluta de sus palabras quedó suspendida en el aire. Me di cuenta de que no estaba perdiendo una madre, por fin estaba soltando la ilusión de tener una. Tenía lo que había venido a buscar, la confirmación del engaño y el cierre emocional del rechazo final y brutal. Me levanté sintiéndome sorprendentemente lúcida. Adiós, Elena. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cuando mi mano alcanzó el pomo, oí un crujido proveniente del salón. Ricardo estaba despierto. Su voz, áspera y débil por su enfermedad, se escuchó claramente en el pasillo. ¿Lo hizo Elena? ¿La pequeña arpía firmó los papeles? Me quedé helada. Elena ni siquiera había tenido la oportunidad de responder. Esa única frase lo cambió todo. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de su conocimiento, su expectativa y el término que usó para describirme, incluso desde su lecho de muerte. Supe entonces, este no era solo el plan de Elena. Ricardo era la mente maestra. Y estaban esperando que yo pidiera el crédito. La voz de Ricardo, áspera pero inconfundible, llamándome pequeña arpía, destrozó la frágil compostura que había logrado construir. El sonido replicaba la forma en que solía hablarme hace años, despectivo y cruel. Me quedé junto a la puerta con el corazón latiéndome con fuerza, procesando esa única y condenatoria frase. ¿La pequeña arpía firmó los papeles? Confirmó mi sospecha. Ricardo no era solo un paciente pasivo que Elena estaba tratando de salvar, era un participante activo en esta estafa. La comprensión de que él era consciente del plan, tumbado en su sillón reclinable, esperando que yo sacrificara mi futuro por su beneficio financiero, fue una nueva oleada de asco enfermizo. Elena se giró, el rostro pálido por el pánico. No había querido que dijera nada. Ricardo, cállate. Vuelve a dormir. Siseó su voz apenas un susurro, temiendo que revelara más. No me moví. No miré a Elena. Miré directamente al salón, encontrando los ojos débiles y acuosos de Ricardo. No, Ricardo. No firmé los papeles, dije, mi voz baja y firme, cargada con años de ira reprimida.
Y sé que el tratamiento solo cuesta 45.000 euros. ¿A dónde va el resto del dinero? Ricardo intentó incorporarse un esfuerzo doloroso y jadeante, pero logró levantar un dedo tembloroso y acusador. Mocosa desagradecida. Te hemos cuidado toda la vida. Nos debes esto. Tú no me cuidaste, Ricardo. Tú me golpeaste. Y todavía estás tratando de abusar de mí, solo que ahora estás usando la coerción financiera en lugar de tus puños. Ahora, dime a dónde va el dinero. La diferencia de 115.000 euros. ¿Para qué lo necesitabais tan urgentemente que tuvisteis que mentir usando mi cuerpo enfermo de cáncer? Elena corrió hacia la puerta, tratando de empujarme hacia afuera. Sal, Isabella. Ahora. Tienes tu respuesta. Hemos terminado. Me apoyé en el marco de la puerta, negándome a ceder. No hasta que lo sepa. ¿Qué compraste, Elena? ¿En qué te convenció Ricardo de gastar ese dinero? Elena se quebró. No con lágrimas, sino con un torrente de palabras frenéticas y defensivas. Era la casa. ¿Vale? Era la casa. Necesitábamos el dinero para pagar la segunda hipoteca y mantener la propiedad. Ricardo perdió su trabajo hace meses, antes del diagnóstico, y estábamos a 2 semanas de la ejecución hipotecaria. Estaba desesperado. No quería perder la casa. La casa. Esta casa. El lugar donde fui aterrorizada de adolescente. La casa que estaban tan empeñados en conservar que estaban dispuestos a aprovechar mi trauma y mentir sobre una situación de vida o muerte. No se trataba de medicamentos especializados, se trataba de ladrillos y cemento. Pero entonces Ricardo tosió un sonido seco y áspero, y añadió la pieza clave de información, el giro de la trama que no había visto venir. No la escuches, Isa. No es solo la hipoteca. Es el fideicomiso. La propiedad tenía que estar completamente pagada y tasada antes de final de mes. Tu abuela te dejó el dinero, la herencia. Lo obtienes cuando cumplas 35 años, a menos que esta casa se venda antes. Si la casa se vende en ejecución hipotecaria, el fideicomiso se disuelve inmediatamente y se distribuye a los residentes actuales, Elena y yo. Lo obtendríamos todo, Isa. Todo. Silencio. Silencio absoluto y aterrador. Mi abuela, la madre de mi padre biológico, que fue la única figura amable en mi vida temprana, había establecido un fideicomiso sustancial para mí, una herencia que no podía tocar hasta los 35 años. Yo sabía del fideicomiso, pero nunca supe la cláusula específica vinculada a esta casa. El dilema moral: no solo estaban tratando de obtener un préstamo de 160.000 euros, estaban tratando de asegurar la casa para evitar una venta por ejecución hipotecaria. Si me negaba al préstamo, la casa se vendería en 2 semanas. El fideicomiso se disolvería inmediatamente y Ricardo y Elena obtendrían la herencia completa, una suma mucho mayor que 160.000 euros. Si pedía el préstamo quedaría arruinada financieramente, pero retrasaría la ejecución hipotecaria, potencialmente salvando mi propio fondo fiduciario. La neoplasia era real. La deuda estaba inflada. El ultimátum era una tapadera. El verdadero objetivo no era solo mi dinero, sino todo mi dinero, la herencia. Mi negativa a pedir el préstamo los destruiría financieramente al causar la ejecución hipotecaria, pero también desencadenaría instantáneamente la cláusula del fideicomiso, transfiriendo el dinero directamente a sus manos. Si pedía el préstamo, me sacrificaría para salvar la casa que albergó mi trauma, solo para mantener la herencia fuera de su alcance hasta los 35 años. Tenía que decidir justo ahora: ¿les permito ganar la herencia dejando que la casa caiga en ejecución hipotecaria, o me arruino ahora para bloquear su victoria final? Tenía 2 semanas. Miré a Ricardo, débil y conspirador, y a Elena, manipuladora y desesperada. El miedo a perder mi herencia, el único futuro financiero estable que genuinamente poseía, se mezcló con el deseo ardiente de negarles finalmente cualquier cosa. Me giré, abriendo la puerta de golpe. Podéis quedaros con vuestra maldita casa, Elena. Y tú, Ricardo. Espero que el dinero te compre un billete de ida al infierno. No esperé respuesta.
Corrí de vuelta a mi coche, el sonido de su discusión frenética desvaneciéndose detrás de mí. Conduje fuera de ese miserable pueblo más rápido de lo permitido. Tenía 2 semanas hasta la fecha límite de la ejecución hipotecaria y la ejecución de la cláusula del fideicomiso. Necesitaba ver a mi abogado, Roberto, de inmediato. La pelea no había terminado. Simplemente se había vuelto mucho más grande. Conduje de vuelta a la ciudad sumida en una furia ciega, con la revelación de la cláusula del fideicomiso repitiéndose una y otra vez en mi mente como una cinta distorsionada. No se trataba de salvar la vida de Ricardo, era una maniobra elaborada y calculada para robar mi futuro. La ironía me asfixiaba, mi abuela había intentado protegerme de ellos, y ellos habían encontrado una escapatoria enraizada en el único lugar del que más quería huir, esa casa. A la mañana siguiente estaba en la oficina de mi abogado, Roberto, sintiendo que caminaba bajo el agua. Le conté toda la historia, la demanda del crédito, la neoplasia, la cifra inflada y el giro demoledor sobre el fideicomiso vinculado a la ejecución hipotecaria de la propiedad de Elena y Ricardo. Roberto, un hombre tranquilo y experimentado que había manejado batallas de herencias familiares complicadas, escuchó sin interrupción. Cuando terminé se recostó golpeando un bolígrafo contra su escritorio. Es un golpe muy bajo, Isabella. Tu abuela fue lista, pero ellos contaban con tu reacción emocional y tu falta de conocimiento específico sobre la cláusula. Sacó los documentos. La cláusula es de hierro. Si la propiedad se vende, ya sea por una venta normal o ejecución hipotecaria antes de tu cumpleaños 35, el capital total del fideicomiso, que es sustancial, se liquida inmediatamente y se distribuye a los residentes actuales. Esto estaba destinado a motivarlos a mantener la propiedad para que pudieras tener un lugar al que volver, eventualmente. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Me niego a pedir el crédito y salvar la casa solo para ser chantajeada, pero también me niego a que se beneficien del dinero que tanto le costó ganar a mi abuela. Mi voz temblaba. Roberto miró el plazo, 2 semanas hasta la subasta hipotecaria programada. Solo tienes un movimiento, Isabella. Es agresivo y te va a costar, pero es la única forma de evitar ambos resultados, tu deuda personal y su acaparamiento de la herencia. Propuso una maniobra legal, yo compraría la casa yo misma. No a través del sistema de préstamos bancarios, sino con una oferta rápida, de pago al contado, directamente a la compañía hipotecaria, saldando la deuda antes de que pudiera tener lugar la subasta hipotecaria. Esto evitaría por completo la venta por ejecución. La casa técnicamente se vendería, pero la naturaleza de la venta, un acuerdo de deuda privado en lugar de una ejecución hipotecaria pública, crearía una ambigüedad legal en torno a la cláusula del fideicomiso. Más importante aún, me convertiría en la residente actual o, como mínimo, en la propietaria legal. Si eres dueña de la casa, Elena y Ricardo se convierten en tus inquilinos. Los desalojas de inmediato. Una vez que estén fuera, los residentes actuales ya no son ellos. Presentamos una orden judicial de emergencia para aclarar el estado del fideicomiso antes del plazo de 2 semanas, argumentando que la cláusula estaba destinada a prevenir la pérdida de la propiedad, no un cambio de propiedad al beneficiario previsto. Es arriesgado, pero los detiene en seco. ¿El coste? La cantidad exacta de su deuda hipotecaria restante, que era ligeramente inferior a los 160.000 euros que Elena había exigido, pero seguía siendo un golpe financiero masivo. Tuve que usar casi todos mis ahorros y sacar dinero de mi fondo de jubilación. Fue aterrador, financieramente paralizante, pero era mi decisión, no su exigencia. Fue un arma de autodefensa. Firmé los papeles esa tarde. Al día siguiente la transferencia bancaria se realizó. Yo era la dueña oficial de la casa, mi casa de los horrores. No llamé a Elena. Roberto lo hizo. Envió el aviso de desalojo y una carta legal detallando el cambio de propiedad, notificándoles que tenían 72 horas para abandonar las instalaciones debido a las preocupaciones inmediatas de salud y seguridad relacionadas con la neoplasia agresiva de Ricardo y mi necesidad de administrar la propiedad. La escena final tuvo lugar 2 días después. Conduje de vuelta a la casa por última vez, con un cerrajero y un guardia de seguridad. Elena y Ricardo ya estaban empacando cosas en su viejo sedán, sus rostros una mezcla de incredulidad y rabia venenosa. Elena me confrontó en la entrada. Sus ojos ardían, pero el pánico subyacente era evidente.
Arpía. ¿De verdad hiciste esto? Dejaste que tu propia madre y su marido moribundo perdieran su casa. ¿Cómo pudiste? No perdiste tu casa, Elena. Perdiste tu influencia. ¿Y tu plan? Intentaste robar mi futuro usando la enfermedad de Ricardo y el recuerdo de su abuso como herramientas. Elegiste a Ricardo por encima de mí de nuevo, y este es el precio de esa elección. Ricardo salió tambaleándose, apoyándose fuertemente en un bastón, con el rostro gris. Abrió la boca para gritar, pero lo interrumpí finalmente de forma decisiva. Tomé la casa, Ricardo. Y voy a pagar tu tratamiento real contra la neoplasia, los 45.000 euros directamente al hospital. Ni un céntimo más. Vivirás, pero vivirás sin nada. Esos 115.000 euros que querías. Simplemente te compró borrón y cuenta nueva, pero sin capital. Tienes que empezar de cero. Y tienes que hacerlo sin mí. No esperé la inevitable diatriba. Simplemente pasé junto a ellos, abrí la puerta principal de mi casa y entré. El olor a polvo y miedo viejo me invadió. Observé por la ventana cómo Elena ayudaba a Ricardo a subir al coche. Ella no miró hacia atrás. En el momento en que el sedán se fue, llevándose consigo a las dos personas que definieron mi trauma, la tensión en mi pecho se rompió. Me quedé sola en el pasillo de esa casa, rodeada de los fantasmas de mi pasado, ahora legalmente míos. Estaba financieramente agotada, la boda se había cancelado y había perdido para siempre la fantasía de una madre. Pero no había sucumbido al chantaje. No había pedido el crédito que exigían. Había tomado la ruta más dolorosa, una que me dejaba parada sobre los escombros de mi vida, pero estaba parada allí en mis propios términos. La resolución definitiva no fue financiera, fue existencial. Inmediatamente puse la casa en venta. No necesitaba el dinero de vuelta de inmediato, pero necesitaba que ese lugar desapareciera. Asumí el golpe, pero rompí la cadena. El fideicomiso de la herencia todavía estaba en un limbo legal, pero ellos no se lo llevarían. Mientras me alejaba por última vez, dejando el cartel de Se vende clavado en el césped, me di cuenta de algo. El mes me había costado mi seguridad financiera y mi boda, pero me había comprado algo mucho más valioso, la verdad cruda e innegable sobre contra quien estaba luchando, y la comprensión de que la vida estable que estaba construyendo con Javier tampoco era real. Estaba libre, pero el coste fue todo. La pregunta que persistía no era sobre el dinero o la casa. Era una pregunta filosófica: si cortas la raíz tóxica de tu árbol genealógico, ¿te vuelves fuerte o te quedas sin raíces? Estaba a punto de pasar los siguientes años descubriéndolo sola.